Se ha vivido una campaña que casi no lo es, una campaña que no tuvo tono de campaña, queda una semana más, pero una campaña donde no solo no hubo propuestas, sino que ni siquiera se tiraron con demasiado. La pelea fue en general por interpósita persona, se pelea Fuerza Patria contra la Libertad Avanza, pero no tanto los candidatos de aquí, sino contra Fuerza Patria contra el gobierno nacional y la candidata de la Libertad Avanza contra el kirchnerismo en tanto objeto monstruoso, digamos, y no contra las candidatas en particular. Y después tenés al oficialismo provincial, que ahora se llama la Neuquinidad, que es el partido que le ganó al MPN. A un lado tenés a Karina Magureira, tenías, que es la candidata a diputada, una periodista, tenés a la ministra de Desarrollo Social, que es la primera candidata a senadora, el Pelado, que es el jefe de gabinete, es el segundo candidato a senador, y después un científico del CONICET, Joaquín Perrera, el segundo candidato a diputado. Se eligen 3 senadores y 3 diputados. Obviamente la primera minoría se va a llevar 2 senadores, la segunda minoría se llevará 1 senador. En cuanto a los diputados, en general se reparten 1, 1 y 1, excepto que el primer espacio duplique en votos al tercero, y en ese caso también se lleva 2 el primer espacio y 1 el segundo espacio. Se venía hablando mucho de que la Libertad Avanza iba a tener una victoria clara. La candidata de la Libertad Avanza se llama Nadia Márquez, es diputada nacional, viene del mundo del evangelismo, de las iglesias evangelistas. Su padre es el pastor evangelista más importante de la provincia. Es ella, Nadia Márquez, que ahí está con el segundo candidato a senador, que es Pablo Servi, hoy diputado radical con peluca. Viste que hay todo un arte en esto de nombrar a los radicales que se arrodillan frente a un gobierno. Ese es Carlos Eguía, que fue el candidato a gobernador de Javier Milei hace 2 años, y hoy es un candidato libertario, pero está en contra de Milei. Es el primero que denunció también en El País, si yo no me equivoco, que Karina cobraba por los cargos, ¿se acuerdan? Sí, Él es una especie de Babi Echecopar, ponele, por decirte de alguna forma, un periodista muy verborrágico, uno de los hombres que empezó con esta cuestión de hablar por ahí, no con las palabras más comunes en los medios. Bueno, hoy él es candidato, se lo ve medio desdibujado. Lo último que contaron es que puede llegar a pasar lo que pasó con Marra en Capital Federal, digamos, que termine no representando ningún espacio, ya que es libertario, pero está contra Milei. Ese es de vuelta Carlos Eguía con su hijo Joaquín, que es el candidato a diputado. Carlos a senador, Joaquín Eguía, candidato a diputado, también periodista el pibe. Decía que parecía que la cuestión iba a estar en que iba a ganar la Libertad Avanza con Nadia Márquez de candidata. Hoy da la impresión de haber recibido algún que otro golpe, como viene pasando con esta fuerza a nivel nacional. Acá al lado, aparte, acá en Río Negro, vos sabés, está el caso Villaverde, el caso que es la primera candidata a senadora, muy manchada por el tema narcotráfico. Tuvo una causa incluso en Estados Unidos, estuvo detenida por llevar clorhidrato de cocaína, y además fue pareja hasta hace poco del primo de Fred Machado, que se llama Chicarelli de apellido, y tiene un cargo en el gobierno. Eso, siendo que Río Negro es acá al lado, también golpeó, aunque Nadia Márquez es una candidata que, digamos, tiene perfil propio. Es una de las pocas candidatas, diría yo, en el país, de la Libertad Avanza, que tiene su perfil propio y sus votos propios. A tal punto que hace 2 años ella no fue candidata de Milei, sino que fue candidata de una de las fuerzas que acompañaban al gobernador Rolando Figueroa. Ella con Figueroa muchos no se han tirado, no ha querido polarizar, sí el espacio del gobernador, pero no con ella como candidata, sino la clásica polarización que se da aquí en Neuquén entre, digamos, la provincia y el país. Esos son los candidatos de izquierda. Hay un obrero de Sanón, que es el Petizo, al lado una chica que es estudiante de historia, es la primera candidata a diputada, se llama Andrés Blanco, se llama Julieta
Ocampo, y bueno, después tenés a Priscila Othón y a Cristian Parra, son los candidatos de la izquierda y los trabajadores, el FIT Unidad, es una de las fuerzas que tiene representación, creo que en todos los distritos del país, si yo no me equivoco. Ellos tienen Zanón acá, que es un símbolo bastante importante. Difícilmente entren en la pelea por diputaciones nacionales. Sí tienen representación legislativa a nivel local, tanto Blanco como Campo son legisladores provinciales, diputados provinciales. Sí, decime. Vos decías recién al principio que en un momento dado, hasta hace no mucho, la Libertad Avanza parecía arrasar ahí en la provincia. Más de 40 puntos, te decía. ¿Y ahora cómo está? A ver, hay muchas encuestas distintas y tenés para todos los gustos, la verdad. De las que yo vi que no se publican, de las que vi que se publican te puedo decir cualquiera. Que gana la Libertad Avanza, que gana el Frente Nuquilizate o que gana Fuerza Patria. De las que yo vi, que son trabajos privados y no se muestran, hay una que muestra una paridad cercana entre la Libertad Avanza y el gobierno local en la Neuquinidad, con una distancia más o menos considerable con respecto a Fuerza Patria, con lo cual serían 2 diputados para alguna de las dos fuerzas, porque están dentro del error muestral, no se sabe quién metería 2 senadores y quién uno, y los diputados tendrían uno y uno. La otra que vi muestra al gobierno local despegado, y como 7 puntos atrás, disputando el segundo lugar, la Libertad Avanza y el Frente Fuerza Patria. La verdad no está fácil pensar. Lo que más se ve, si uno pregunta en la calle, es desánimo, pocas ganas de ir a votar, son todo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. La elección de las candidatas de Fuerza Patria fue... digamos que inteligente, porque se salió de los canales normales, de los candidatos normales. Acá siempre suelen figurar los Parrilli y Darío Martínez, ¿no? O algún otro de, digamos, el grupo que lidera Ariel Cogan. O en este caso se fue con Silvia Zapag, que es actualmente senadora y es hija de don Felipe Zapag, que es el máximo referente histórico de la política provincial, el fundador del MPN. Ella es hija, pero es del PJ, y es la candidata a repetir en el Senado. Ahí está don Felipe Zapag con el teniente general Juan Domingo Perón en la década del 70. Sí. Y hay otra que es muy linda. Hay otra foto de don Felipe que si la pueden poner es muy linda. Tiene uno que otro datito de color. La candidata a diputada en la lista Fuerza Patria, ahí está. ¿Sabes quién es el de bigote que está al lado de don Felipe Zapag? ¿Cook? No. No, Jorge Rachid. Claro. Que está en la provincia. Exactamente, que fue vocero durante 2 o 3 meses de Menem y es el abogado de Milagro Sala, por ejemplo. Y el que está al lado es... Sí. Miguel Esaine, el obispo. Claro, don Jaime de Nevares, en la otra referencia política... Pensé que era Esaine. No, de Jaime de Nevares, el otro referente político ineludible, la provincia. El de barba, el Luis Zapag, uno de los hijos de don Felipe. Bueno, decía, la candidata a diputada de Fuerza Patria es la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, también una mujer con mucha historia, sobre todo académica, pero también con historia militante, que, digamos, fue buscada para representar lo que es la lucha de la universidad, que en todo el país, y aquí particularmente también, fue una de las luchas que más cuerpo tomó, ¿no? Que más logró encarnar en la calle en forma de resistencia, digamos, al gobierno de Javier Milei. Fíjate, ahí está Silvia Zapag, es la que está con el saquito amarillo, con Cristina Fernández de Kirchner. Detrás está Beatriz Gentile, y el cuadro que le regala simbólicamente es un cuadro donde están Felipe Zapag y don Néstor Carlos Kirchner, como un poco de intento de síntesis de esto, porque los votos que están libres, justamente los votos que están en disputa, son los votos del MPN, porque por primera vez desde que existe la provincia como tal, el MPN no tiene candidatos, no presenta listas en estas elecciones del domingo que viene, no de sino del otro, en todo el país, ¿no?
Nico, te pregunto, bueno, vos recién nombrabas varias encuestas, pero decías que no hay claridad al respecto. No. Te pregunto si se puede pensar un escenario de tercios o en todo caso, vos cómo la ves, si tuviese que hacer el PRO del domingo, y te agrego una segunda pregunta, que sería, sí, ¿cuáles son los temas de discusión o de conversación hoy en Neuquén, teniendo en cuenta, quiero imaginar yo, es una provincia petrolera, cobra regalías, no sé si se siente la crisis económica o no, y los temas son otros? Bueno, que nos cuentes un poquito de eso. La crisis económica se siente, por lo que uno entiende, no se siente tanto como en otros lugares del país, porque en Vaca Muerta se sigue poniendo mucha guita. El tema de discusión, bueno, hoy el tema de discusión está absolutamente copado por el transfemicidio que se vivió ayer de Azul Semenchenko, una muchacha trans que era trabajadora del Centro de Asistencia por la Violencia, del CAV. Desapareció hace 2 semanas y apareció su cuerpo sin vida anteayer a la noche en una gran marcha en el día de ayer. Se le acusa al gobierno de no haber tomado nota, de no haber movilizado los recursos, de no haber estado. Hay que ver si eso, yo no, la verdad, si me preguntás a mí, yo no creo que eso vaya a tener efecto en la campaña, no creo que la gente vote con eso. Sí que es un tema que copó la agenda y que hoy se habla de eso. En términos económicos, probablemente el tema más importante tenga que ver con la concesión de las represas. Se privatizaron las represas sobre el río Neuquén. Esas represas tienen un alto valor en términos de energía, tienen un alto valor, perdón, el río Limay, un alto valor en términos de económico también, pero la crítica que se hace desde varios sectores es que se está teniendo muy en cuenta eso y no se está teniendo en cuenta el aspecto ambiental que cumplen las represas, tanto en lo que refiere a la producción frutícola de nuestra provincia, como en lo que refiere al caudal de agua, digamos, al regulador, que es una represa para que un lugar no se inunde. Hay preocupación por la libertad que le daría la nueva concesión a las empresas que vayan a manejar las represas en términos de que pueda llegar a haber algún problema ambiental en ese sentido, en el sentido de que larguen agua de más para producir energía, ¿no? ¿Qué vinculación tiene el gobernador con las Provincias Unidas, con el grupo de Provincias Unidas? Porque me parece que ese espacio está tratando de generarse como un espacio de poder futuro. No sé si cómo lo ven. Él de entrada jugó fuerte en el armado ese que se intentó de gobernadores patagónicos, ¿te acordás? Sí, donde estaban Vidal, Torres. Con Provincias Unidas me parece que no cuajó tanto la cuestión. Él juega a la neuquinidad. Él en realidad es un hombre que viene del MPN, ¿no? Él fue hasta el año 2023 diputado por el Movimiento Popular Neuquino, es aún en el día de hoy afiliado al Movimiento Popular Neuquino y es el tipo que le ganó. Y le pone de nombre a su espacio la neuquinidad, que no deja de ser una referencia a lo mismo, ¿no? El mapita de Neuquén. ¿Viste cómo se habla del escudito cuando se habla del PJ? Bueno, acá se habla del mapita de Neuquén, es el símbolo histórico de la boleta del MPN. Bueno, la neuquinidad también tiene el mapita de Neuquén. Hay quienes dicen que él se ve, en caso de un fracaso estruendoso del gobierno nacional, como uno de los posibles dadores de gobernabilidad o incluso más, ¿no? Dicen que hay gente que dicen que él no descarta hacer que la pelota le termine cayendo, por decirlo de alguna forma, en caso de que al gobierno le vaya muy mal, intenta dar una imagen entonces de equilibrio, intenta dar una imagen de gobierno serio, de gobierno superavitario. Es un tipo que de política sabe, ha sido intendente de Huinganco, que es un pueblo muy bello del norte de Neuquén, luego ha sido intendente de Chosmalal, que es la ciudad más importante del norte, en la capital histórica de nuestra provincia, y es gobernador ya hace 2 años
con resultados dispares como cualquier gobernador, digamos, ¿no? Si bien tiene la regalía de vaca muerta, es cierto también que en todo lo que tiene que ver con infraestructura, obra pública y todo eso, se las ha visto complicadas por un gobierno nacional que no es muy afecto a ese tipo de materias, ¿no? De ideas. Nico, sí. Ahí te quería preguntar justamente sobre la cuestión del gobernador, el tema de educación pública, salud pública, digamos, aquello que depende de la provincia, más allá de la obra pública que sea provincial, que dependa de la provincia. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Mirá, los estatales, en términos, empecemos por cómo están los trabajadores, si te parece. Los estatales en Neuquén, tanto los nucleados en ATE, UPCN, como los nucleados en ATEN, que es el gremio docente, tienen un acuerdo salarial que es la envidia de cualquier gremio del país porque están atados a la inflación, ¿no? O sea, tienen cláusula de gatillo automática por inflación cada 3 meses. Algo que yo creo que le ofrece a cualquier empleado, particularmente estatal del país, y lo agarra con las 2 manos. Con lo cual, en ese sentido, digamos que tiene una concesión muy buena, o tuvo un ajuste muy bueno para con esos sectores. En cuanto a cómo funciona, cómo está funcionando, ahí tenés distintas formas de verlo. La salud pública es una de las banderas de la historia neuquina, el sistema de salud de Don Felipe, te lo nombran todos los viejos de acá. Hoy está bastante venido a menos, y sobre todo lo que no se ve, lo que yo creo que tiene una crítica, es que esto está creciendo muy rápido, pero muy, muy rápido, y no se ve que se esté canalizando el crecimiento, sino que da la impresión de estar creciendo medio a la que te criaste. Esa es quizás una de las críticas que hay al gobierno. Se lo ve entre quienes lo critican como un tanto inactivo, o como un tanto impávido, dejando hacer, ¿no? Dejando que la cosa crezca o que la cosa pase, y cuando dejas que la cosa pase, pasan cosas como que en las ciudades que hay arriba de Vaca Muerta, en muchas no hay gas, ¿no? Por decirte, Rincón de los Sauces, ahora recién está teniendo el sistema de gas, y está literalmente arriba de la piedra que es Vaca Muerta, ¿no? Claro. Con lo cual, digamos, son cuestiones pesadas. En educación pública la cuestión está bastante tranquila, podemos decir, no hubo paros. Este año hicieron el paro del otro día, pero fue el paro de Cetera, no fue un paro provincial, y alguna medida de fuerza más pudo haber, pero un gremio con mucha historia de lucha como es ATEN, en el año pasado y este año no ha tenido muchas medidas de fuerza. Lo mismo te puedo decir de los trabajadores estatales. Se ve una determinada tranquilidad, lo que no se ve quizás es suficiente actividad, te podría decir. Bien. Está el electricista mientras tanto trabajando en mi auto, ¿eh? Yo les cuento. Bien. Yo veo que se mueve un poco el auto, no sé si es por eso. Nico, te vuelvo con una porque te hice el tema de las 2 preguntas y me contestaste la segunda, nada más. Te contesté una, sí. El PRODE querías vos. El PRODE, si ves tercios, en todo caso, la percepción tuya. Yo creo, si tuviera que jugármela, yo me la jugaría a que se termina cayendo La Libertad Avanza y termina ocupando el segundo lugar Fuerza Patria. Pero sería, así como digo que yo me la jugaría a eso, también te podría decir que si pasa eso sería un batacazo. Yo me la jugaría que pase ese batacazo, por decirlo de alguna forma. Me da la impresión de que de alguna forma tiene que colar lo que está pasando, porque aparte, la candidata, si bien yo les decía, es una candidata con perfil propio, también es de las más furiosas mileístas. Con lo cual, no se puede, no es como Mendoza, donde de última te refugias en que sos gobierno provincial, o lo mismo se puede decir de Chaco o de Entre Ríos. Acá están atados a la suerte de Milei. Y a mí me da la impresión de que la campaña general de La Libertad Avanza a nivel nacional viene sufriendo, y me parece que no podemos descartar que eso se termine replicando también a nivel local, ¿no? Bueno, ahí estamos. No sé, Felipe, si vos tenés alguna última pregunta para Nico, Ramiro, pues si no le van a llevar el
le van a llevar el alternador, le están sacando el motor, me parece, a Nico. Está en este momento están desarmando mi auto, me están apuntando con un arma, incluso. ¿A cuánto estás de tu casa? No, estoy a 1 kilómetro, ponele. O sea, yo vivo en un barrio que queda pegado al río Limay, se llama La Herradura, un bellísimo barrio. Que tenés la ruta 22, la multitrocha, y tenés que entrar hasta el río. Es 1,5 kilómetros, pero bueno, con el auto sin andar es difícil, ¿viste? Llegar empujándolo sería largo. Y te agrego una, bueno, hablaba del crecimiento de Neuquén. He escuchado, yo antes viajaba bastante a Neuquén, porque tengo parientes ahí, pero hace mucho que no voy, que bueno. Sí, cuando me vine yo dejaste de venir, Pose, no me querés visitar, decí la verdad. No voy de la década del 90. Devolver la guita. He escuchado que ha crecido muchísimo. Que la ciudad de Neuquén hoy te decían, no, es Chicago, no sé, ¿están así? ¿Creció tanto? Crece muy rápido. A ver, es como si fueran 5 o 6 barrios grandes de la capital federal, por decirte. Debe haber hoy en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, creo que, no me acuerdo, no la estudié, pero disculpa, señor profesor, pero creo que en la ciudad de Neuquén viven algo así como 150 o 200 lucas. Pero crece mucho en el espacio porque recién ahora empiezan a aparecer las torres y todo eso. A nivel económico y eso, inversión. Y ahí vos están armando una especie de sociedad de castas, donde tenés a los Petroca que ganan muy bien, son los trabajadores petroleros, y tenés por otro lado, los Petroca, y tenés por otro lado al resto de la sociedad. Y tenés determinados problemas como por ejemplo la vivienda, que para quienes alquilamos se te ajusta por precio petrolero y no tenés sueldo petrolero, y bueno, ese tipo de problemas. De todos modos también, hay que decirlo, al haber una industria pujante, que esa industria pujante no lo es de por sí, no es por meritocracia, sino por la cantidad de guita que se pone, particularmente del Estado, ¿no? O sea, para seguir explorando y para seguir explotando, que es mucha. Digo, al tener esa industria pujante, eso arrastra todo el resto de la economía y hace que la crisis económica, por lo que uno entiende, se sienta menos que en otros lugares del país. Ahí estamos. Abrazo. Gran abrazo. Gran abrazo.